hermanos? ¿Qué tal amigos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder estar una vez más compartiendo del Señor. Espero que ahí donde usted se encuentre, las actividades que se encuentra haciendo, pues sea de gloria y honra para el Señor. En esta oportunidad vamos a estar meditando pues en otro personaje más de la Biblia, continuando con la serie que hemos estado viendo por todo este tiempo denominada Por la Fe. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy relevante para el cristianismo. El versículo que vamos a estar meditando el día de hoy se encuentra en Hechos 9, del 4 al 6, y dice lo siguiente. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El personaje que vamos a estar meditando el día de hoy es Pablo, antes llamado Saulo y luego llamado Pablo, el nombre que fue cambiado por Jesús mismo. Ese es el personaje que vamos a estar meditando en el día de hoy con respecto a su fe, con respecto a su vida, con respecto a quién era él y la aplicación que tiene su vida actualmente para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar me gustaría que me puedan acompañar en una pequeña oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti, de poder conocer un poco más de ti, de poder aprender un poco más de ti. Gracias porque has guardado la vida de cada uno de nosotros hasta este lugar. Venimos a ti porque te reconocemos, Señor, como Todopoderoso. Pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a poder comprender y poner en práctica aquello que vamos a aprender con respecto a la fe. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Para comenzar quisiera pues que podamos meditar en dos preguntas. ¿Qué significado tiene la vida para nosotros? ¿Y por qué o para quién vivimos? En el transcurso de la vida vamos adquiriendo nuevos y muchos aprendizajes. Y en base a toda esa experiencia y esos aprendizajes que tenemos, pues nosotros actuamos. Algo que nosotros debemos darnos cuenta es que a lo largo de la vida intentamos responder esa pregunta. ¿Qué significado tiene la vida para nosotros? ¿Por qué o para quién vivimos? El hombre ha inventado diferentes respuestas para estas dos preguntas que suelen ser muy complicadas, el sentido de la vida. Pero algo que quisiera que podamos meditar el día de hoy es que muchas veces la vida que nosotros vivimos no tiene un sentido como tal. Y para quien la vivimos, a veces la descubrimos muy tarde o a veces descubrimos ese significado de la vida muy temprano. Pablo pudo entender esto en un punto de su vida. Entender el significado de su vida y entender para quién vive. Por aquella razón, he denominado a este mensaje, le he puesto por nombre, Pablo, el morir es ganancia. Una de las frases que se menciona en la Biblia, aún en medio de los escritos de Pablo, es que Pablo en alguna ocasión de su vida pudo reconocer que el vivir era Cristo y que el morir es ganancia para él. Y eso es algo que muchos de nosotros se las hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces ni siquiera entendemos la profundidad o el contexto de por qué Pablo se atrevía a decir eso, se podía decir eso fervientemente. Quisiera que este mensaje que vamos a estar meditando pues va a estar dividido en tres partes. Vamos a estar hablando en un primer punto de quién era Pablo. Un segundo punto vamos a estar hablando de la fe de Pablo y como tercer punto la aplicación. Primero vamos a estar viendo sobre quién era Pablo. Pablo era un misionero, evangelista, pastor, un maestro extraordinario de la palabra de Dios, predicador muy elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario. Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, Pablo tiene un pasado oscuro,
tal cual como nos puede suceder a cada uno de nosotros, por todas las cosas que hemos hecho o hemos vivido, las malas decisiones que hemos tomado antes de conocer y tener un encuentro personal con Dios. Pablo fue un hombre tan corriente y tan pecador como usted y como yo. Pablo fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de las enseñanzas de los judíos, de los fariseos en Jerusalén. Aprendió tanto de Dios que su celo por la ley y por la pasión de perseverar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Meditemos en este versículo bíblico que dice lo siguiente. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Esto lo vemos en Hechos 8:3. Como algunos de los discípulos, Pablo era despreciado y temerario en los cristianos, puesto que donde iba solo hacía daño, buscando satisfacer su celo por Dios. Pablo era una persona que conocía mucho de las escrituras, tenía un conocimiento por encima de muchas personas. Fue enseñado directamente por Gamaliel, una persona que conocía mucho de la palabra de Dios. Pablo tenía un conocimiento muy grande dentro de las escrituras, a tal punto que era una persona que su celo que tenía por el Señor lo llevó a tomar decisiones muy malas. Perseguir a los cristianos por tener una enseñanza diferente a lo que él creía, a tal punto que llegó a meter preso a muchas de estas personas. Ahora vamos a estar meditando un poco sobre la fe de Pablo. ¿En qué radicaba la fe de este personaje tan relevante y con una vida tan complicada, un pasado tan conflictivo? Quizás muchos hemos escuchado a varias personas, sobre todo las personas ancianas, decir que creen en Dios, pero a su manera. En ocasiones llegan hasta juzgar a otros con la Biblia. Sin embargo, su vivir suele ser muy contradictorio totalmente a lo que la palabra de Dios nos indica y nos enseña. Y muchas veces creemos que hacemos lo agradable ante los ojos del Señor. Tal vez esas personas hemos sido usted o cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que solo basta con creer en Dios y actuar bajo nuestros propios parámetros. Pablo vivió de aquella forma, creyendo en Dios y actuando de la manera que consideraba buena. Una vez más podemos ver cómo Dios toma aquello despreciado, vil y malo del mundo para escogerlo y obrar a través de él. Leamos el siguiente versículo que se encuentra en Hechos 9 del 4 al 6, que dice lo siguiente. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. El perseguido salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, un apóstol. Esto podemos ver en 1 Corintios 9, versículo 1. Cómo el perseguido, que era Cristo, tuvo un encuentro con Pablo. Le mostró quién era él y lo convirtió ahora en su mensajero. De ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo entendió inmediatamente quién era Cristo y entendió lo que significaba ser un prisionero de Cristo. Toda Asia y Europa fueron llenas del Evangelio a través del ministerio y liderazgo de este hombre. Como indica el pastor MacArthur, Pablo fue único en la historia de la redención, responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil.
Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el Evangelio. Podemos revisar el siguiente versículo que se encuentra en 2 Corintios 5, del 14 al 15, que dice lo siguiente. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tenemos un hombre dominado por el amor de Cristo, la experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios en su vida fueron el motor de su entrega absoluta a la causa del Señor. Como lo escribió a los Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver cómo Pablo, luego de tener un encuentro con el Señor, luego de que el Señor se reveló a su vida y pudo aprender de los demás discípulos de Jesús y de las enseñanzas con respecto al cristianismo, este personaje que antes perseguía por su celo del Señor, ahora tiene un encuentro y su fe es depositada plenamente en el Señor, al tal punto que lo sirve en plena obediencia. Pablo fue conocido como el predicador de los gentiles, porque él tenía un llamado especial de parte del Señor, llevar la palabra del Señor a los gentiles, a aquellas personas que no eran consideradas partes del pueblo de Dios. Y su fe era tan grande que a él no le importaba la situación, el contexto, la persecución y todo lo que podía suceder. Tanto problema político, social, racismo, no impidió que él lleve su mensaje a diferentes pueblos, a diferentes lugares, siempre siendo fiel a lo que el Señor le había llamado a hacer. Como último punto, quisiera que podamos meditar un poco en la aplicación que da la vida de Pablo a la vida de cada uno de nosotros ahora en la actualidad. ¿Cuál es esa aplicación que nosotros debemos de poner en nuestra vida y en nuestro contexto en base a la fe que pudimos ver en la vida de Pablo y que meditamos y entendemos que pudo tener? La extraordinaria vida de Pablo a favor del Evangelio, sus constantes padecimientos por causa del mensaje de la cruz, como lo podemos meditar en 2 Corintios 11, del 22 al 33, y su resolución a morir por proclamar a Cristo, fueron una muestra del amor del apóstol por su Rey y por su Señor. De esa manera Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo, para la gloria de Dios. Pablo nos enseña y nos da un bosquejo de cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestro caminar, de cómo deben ser nuestras acciones si nos decimos verdaderamente hijos de Dios. Cómo debemos actuar si verdaderamente decimos que Jesús es nuestro Salvador. Pablo nos enseña que no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos, de que nuestras actitudes nos deben llevar a verdaderamente proclamar el nombre del Señor, sin importar el contexto en el cual nos desarrollemos, de que tenemos que ser osados al momento de proclamar a Cristo sin vergüenza, sin temor alguno de lo que decimos y de lo que hacemos. Tú y yo, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, su gracia y su bondad, al usarnos como instrumentos para alcanzar con el Evangelio a otros. Pablo fue una persona que tuvo un pasado quizás un poco escandaloso por su estilo de vida, por las cosas que hizo. Pero aún con un pasado así de escandaloso, el Señor derramó su gracia sobre él y lo pudo usar como un gran instrumento de bendición. Todo lo que Pablo había vivido y había pasado y había aprendido era puesto al servicio del Señor ahora en adelante. De la misma manera solemos hacer muchos de nosotros.
quizás hemos tenido un pasado escandaloso, no sé qué haya hecho usted en su vida, no sé dónde el Señor lo rescató, pero el Señor en algún punto de la historia y de su vida tuvo misericordia de usted y su gracia fue derramada sobre usted. Y el Señor ahora pasó a usarlo como un instrumento de bendición. De allí donde usted estaba, el Señor lo rescató y ahora lo ha salvado. Y el Señor le dice a usted, a través de su palabra, y se lo dice en este momento, que usted debe servirle para la gloria y para honra, que usted debe ir y proclamar el Evangelio a toda persona, que usted debe exponer el Evangelio y no solamente hablarlo, sino de vivirlo, que debe reconocer que su vida le es basura si no es por el conocimiento de Cristo Jesús. Esto es algo que Pablo lo tenía tan presente en su corazón, que no le importó estar encerrado en una cárcel, que no le importó ser perseguido, que no le importó el andar por tantos pueblos proclamando el Evangelio, el que no le importó muchas veces hacerse como las personas del pueblo con tal de mostrar la gracia del Señor. Como conclusión, quisiera que podamos meditar un poco en esto, que Pablo nos enseña que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. En Filipenses 1, del 2 al 14, Pablo escribió desde la cárcel: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. A través de sus dificultades y su sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente, confiando en Dios para todo. Pablo había entendido el significado de la vida. En un punto de su vida él entendió que su vida tenía un propósito, que todo lo que él era en ese momento era todo para el Señor, que no importaba lo que tenía, su conocimiento, su elocuencia, o quizás cuántas iglesias él abrió, cuántas personas predicó. No, no. Él tenía considerado todo eso como basura y había encontrado el propósito de la vida, que era vivir para Cristo, conforme a la que Cristo le había moldeado en su vida. Él había entendido cuál es el sentido de la vida, que era vivir para el Señor, obedecerle, sin importar su contexto. Él tenía tanta fe en que el Señor lo iba a sostener, lo iba a proveer, lo iba a salvar, que él se gozaba en medio de las circunstancias. Él cantaba en medio de las prisiones, predicaba en medio de las cárceles, no descansaba. Animaba a las demás iglesias en medio de las cárceles donde él se encontraba, cuando estaba en persecución y aún a la distancia. Él escribía a los demás cristianos. Pablo es un ejemplo muy grande de cómo debemos vivir y debe ser un ejemplo para nosotros ver la fe de este personaje y que causa un impacto en nuestra vida. Hay un versículo que a mí me confronta mucho y me llama mucho la atención. Y se encuentra en Filipenses 1:21 y dice lo siguiente. Pablo escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Qué confrontante afirmación que se atreve a decir Pablo. Únicamente porque había entendido cuál era el significado de la vida. Yo le dejo una pregunta a usted en este momento. ¿Podemos hacer nosotros la misma afirmación? ¿Será que nosotros hoy en día podemos decir que el vivir es Cristo? Que toda mi vida o todo lo que le entrego, todo es para el Señor. Y que aun cuando muera es ganancia porque tengo la confianza y convicción que el día que parta de aquí voy a estar en la presencia del Señor. Espero que lo que hemos meditado en esta ocasión pues sea edificación para cada uno de nosotros, que lo podamos poner en práctica, que lo podamos poner por obra, que lo podamos revisar con nuestra familia. Y para terminar quisiera que me acompañe en una pequeña oración. Así que ahí donde usted se encuentra, pues
incline su rostro y ore al Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos ante ti. Reconocemos que tú eres Señor de todo, dueño de todo. Que tu gracia es tan grande, Señor, y tu misericordia es tan grande, que aún en medio de la situación donde nosotros nos encontrábamos, tú nos alcanzaste, tú nos tocaste, tú nos rescataste. Señor, ayúdanos a entender aquello que es el Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a nuestra mente día tras día y meditando en que usted, Señor, nos ha rescatado y que usted es el que nos da sentido a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder depositar plenamente nuestra confianza en ti, a tener una fe genuina, Señor, en la cual nosotros podamos descansar y meditar día tras día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.